¿Qué pasa cuando dejas de correr detrás de alguien? Es una pregunta incómoda pero necesaria, porque muchas mujeres pasan años creyendo que amar significa estar siempre disponible, que estar presente, incluso cansada, incluso triste, incluso machucada, es una prueba de amor, que decir sí a todo es lo que se espera de alguien que ama de verdad, hasta que un día algo dentro de ella cambia. Ese día silencioso, sem aplausos, sem gritos, sem despedida oficial, pero que marca o fin de una era. Ella simplemente para de estar allí y curiosamente él empieza a verla. Al principio ella era la mujer que siempre respondía, la que estaba a una llamada, a un mensaje, a una urgencia. Era la que cancelaba sus propios planes para adaptarse a él, la que decía no importa cuando importaba, la que perdonaba antes de recibir una disculpa. Estar disponible era su forma de demostrar amor, pero también era su manera de mendigar atención y él lo sabía. Sabía que podía llegar tarde, que podía olvidar, que podía irse y volver y que ella seguiría allí siempre. Pero esa disponibilidad constante comenzó a vaciarla. Ella ya no sonreía igual, ya no dormía tranquila. Había algo que le pesaba, no en los hombros, sino en el alma. Fue entonces cuando empezó a notar el desbalance. Mientras ella entregaba todo, él apenas aparecía. Mientras ella escribía textos largos, él respondía con monosílabos. Mientras ella hacía esfuerzos para mantener la conexión, él actuaba como si todo estuviera garantizado. Y por dentro, ella se rompía un poco más cada día. No hubo una gran pelea, no hubo gritos ni lágrimas, hubo cansancio. Y en ese cansancio nació el silencio. Un día simplemente ella no respondió. No fue venganza, no fue estrategia, fue instinto de sobrevivencia emocional. Él notó y se incomodó, porque por primera vez la atención no estaba garantizada. Por primera vez el sí no vino. Por primera vez ella no fue. Y entonces el juego cambió. Él empezó a buscar, a enviar mensajes, a aparecer más seguido, a preguntar si todo estaba bien, a notar su ausencia. Pero ya era tarde, porque en ese espacio que ella había creado al no estar, comenzó a respirar, comenzó a dormir mejor, a disfrutar su silencio, a redescubrir su reflejo en el espejo sin la necesidad de ser mirada por otros ojos. Y algo poderoso ocurrió. Ya no lo necesitaba, no porque no lo amara, sino porque por fin entendió que su amor propio no podía seguir siendo negociado en cada conversación, en cada espera, en cada silencio no explicado. Él, ahora sí, se dio cuenta de lo que tenía, de lo que había perdido, de lo que había dejado para después, creyendo que ella siempre estaría allí. Y ella se eligió. Empezó a hacer planes que no incluían esperas, a decir no sin culpa, a poner límites sin miedo, a dejar claro que estar disponible para alguien que no está presente no es amor, es abandono disfrazado. Su ausencia gritó más que 1000 conversaciones y su presencia, ahora selectiva, se volvió sagrada. Cuando dejas de estar disponible, todo cambia. No solo porque él reacciona, sino porque tú te transformas. Descubres que no es necesario perderse en otro para sentirse amada, que no necesitas estar siempre para los demás. Si eso significa no estar para ti, dejas de correr detrás y empiezas a caminar contigo. Dejas de explicar lo inexplicable, dejas de justificar lo injustificable, dejas de insistir en lugares donde ya no cabe tu alma. Y en ese momento ocurre la verdadera revolución. Vuelves a casa, a ti, a tu esencia, a tu fuerza, a tu paz. Porque cuando dejas de estar disponible para quien no te valora, te vuelves inmensamente disponible para ti misma. Y eso lo cambia todo. Ella era la mujer que siempre estaba. Esa que parecía tener un radar emocional para detectar cuando él necesitaba algo, aunque él mismo no lo supiera. Estaba cuando él tenía un mal día, cuando se frustraba con el trabajo, cuando no sabía qué quería de la vida. Estaba aunque nadie le pidiera. Y muchas veces estaba incluso cuando ella no quería estar. Era la que resolvía, organizaba, escuchaba, animaba, la que aprendió a anticiparse, a ser cómoda, a ser útil, porque en el fondo creía que si no era necesaria, no sería amada. Así que se volvió imprescindible. Una mujer que sabía contener las tormentas de otro, mientras callaba sus propias tempestades. Él se acostumbró a que ella estuviera, a que sus mensajes fueran respondidos rápido, a que sus planes fueran prioridad, a que su mundo girara en torno a él, como si fuera natural. Y cada vez que ella intentaba hablar de sus necesidades, él lo tomaba como un drama
drama innecesario. Decía que ella exageraba, que estaba demasiado sensible, que lo que tenían era bueno y que no había por qué complicarlo. Ella empezó a dudar de sí misma, a creer que estaba pidiendo de más, a pensar que tal vez lo correcto era seguir siendo la mujer que entiende, que aguanta, que espera, porque en su mente pedir atención parecía egoísta y priorizarse era casi un acto de traición. Así que se conformó, aceptó los silencios, las cancelaciones de última hora, las promesas rotas disfrazadas de buenas intenciones. Aceptó menos de lo que merecía, con la esperanza de que algún día él se diera cuenta de todo lo que ella hacía. Y mientras tanto, seguía estando. Estaba cuando él desaparecía y volvía como si nada. Estaba cuando necesitaba desahogarse, pero no tenía tiempo para escucharla a ella. Estaba cuando él estaba mal, pero nunca cuando ella estaba rota. Su disponibilidad se convirtió en un contrato invisible. Yo me anulo para que tú estés bien. Un contrato que nadie firmó, pero que ella cumplía al pie de la letra. La costumbre se volvió rutina. La rutina, resignación. Y la resignación, tristeza. Pero afuera, nadie lo notaba. Ella seguía sonriendo, publicando fotos, diciendo que todo estaba bien. Y por dentro, su alma pedía auxilio. No uno dramático, no uno escandaloso, uno silencioso, como un suspiro ahogado en medio de la noche. Ser la mujer que siempre está la hizo perder partes de sí misma. Ya no sabía qué le gustaba. Ya no tenía energía para sus propios sueños. Vivía a través de la emoción de alguien que apenas la miraba. Y aunque no lo sabía todavía, algo dentro de ella empezaba a despertar. Una vocecita pequeña le susurraba que eso no era amor, que no había reciprocidad, que estar disponible todo el tiempo no estaba siendo un gesto de amor, sino de abandono, de sí misma. Esa voz era débil, porque años de callarla la habían hecho temblar, pero aún temblando, ella comenzaba a escucharla, porque estar siempre no la estaba acercando a él, la estaba alejando de sí misma. Y cuando una mujer empieza a sospechar que está olvidando quién es, no hay marcha atrás. El alma, tarde o temprano, exige ser vista por ella misma, y en ese susurro interno comienza el principio del fin, no de la relación todavía, sino del papel que ella había aceptado sin saber, el de salvadora, cuidadora, presencia constante y sombra de su propia luz. Él sabía que ella siempre iba a estar allí. No lo pensaba con maldad, no se lo proponía de forma cruel, simplemente lo asumía. Sabía que si la dejaba en visto, ella comprendería. Si cancelaba un plan, ella se adaptaría. Si tardaba en contestar, ella esperaría. Sabía que podía contar con ella, pero no estaba realmente ahí para ella. Porque cuando alguien está siempre disponible, se vuelve invisible. Su presencia se vuelve tan garantizada que deja de ser valorada. Y eso fue lo que pasó con ella. Él se acostumbró tanto a tenerla que dejó de notar lo que le costaba estar. Ella, en silencio, tragaba la decepción. Una decepción que no venía de grandes traiciones, más de miles de pequeños olvidos, palabras no dichas, abrazos negados, gestos ausentes. Y mientras ella seguía allí, él flotaba en su propia comodidad emocional. No había reciprocidad, no había intención de construir algo en conjunto. Había una rutina donde él recibía y ella entregaba. Una relación desequilibrada donde el esfuerzo venía siempre del mismo lado. Ella comenzó a percibirlo poco a poco, cada vez que hablaba y no era escuchada, cada vez que se ilusionaba y era ignorada, cada vez que intentaba compartir algo importante y él desviaba la conversación. Y lo más doloroso, cada vez que necesitaba apoyo, él no estaba, porque él solo aparecía cuando necesitaba algo de ella, una escucha, un consejo, un elogio, una validación. Pero ¿cuándo fue la última vez que él preguntó sinceramente cómo se sentía ella? ¿Cuándo fue la última vez que él la miró y vio su cansancio, su lucha interna, sus heridas? No lo hacía, porque en su mente ella era fuerte, disponible, inagotable. Era como una estación encendida las 24 horas del día, siempre lista para servir. Y eso, lejos de ser un reconocimiento, era una negación de su humanidad. Ella no era vista como una mujer que también necesitaba cuidado. Era vista como un recurso, como una presencia garantida. Y eso comenzó a doler más que cualquier discusión. Había momentos en que ella se preguntaba si valía la pena seguir ahí, pero algo dentro de ella todavía la hacía quedarse. Tal vez la
la esperanza, tal vez el miedo, tal vez la costumbre, pero esa pregunta se repetía cada vez más. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si nadie nota cuando me rompo. Y entonces el amor que sentía por él empezó a mezclarse con un sentimiento incómodo, el resentimiento, porque no se trata solo de amar, se trata de ser vista, escuchada, valorada, y cuando eso no ocurre, el amor empieza a doler, y cuando duele todos los días, deja de ser amor y se convierte en dependencia, una dependencia emocional silenciosa, donde ella seguía allí no porque era feliz, sino porque tenía miedo de irse, pero dentro de ella algo ya se estaba quebrando, la certeza de quedar sin recibir la estaba marchitando, y aunque todavía no lo sabía, el final de su disponibilidad ya estaba en marcha. Ella ya no respondía igual, ya no reía igual, ya no miraba igual. Había un cambio imperceptible para él, pero profundo para ella. Había empezado a mirar hacia sí misma. El cuerpo empieza a hablar cuando el alma ya no puede más, y en ella el cansancio se convirtió en insomnio, en silencios más largos, en una tristeza sin nombre que se instalaba incluso en los momentos felices. Algo estaba roto por dentro, aunque ella aún no supiera cómo explicar. Era una exhaustión que no venía de afuera, sino de dentro. No era física, era emocional, cansada de dar y no recibir, cansada de sostener lo que el otro no cuidaba, cansada de fingir que estaba bien cuando lo único que quería era desaparecer por un tiempo y ver si alguien notaba su ausencia. Pero nadie notaba, porque había aprendido a sonreír mientras dolía. Había aprendido a escuchar cuando lo único que necesitaba era ser escuchada. Había aprendido a dar afecto incluso cuando ella misma se sentía vacía. Y ese aprendizaje, que parecía admirable por fuera, la estaba destruyendo por dentro. Las personas a su alrededor la admiraban. Decían que era fuerte, que era comprensiva, que sabía amar, pero nadie la preguntaba si esa fuerza no era apenas una máscara, si esa comprensión no era una forma de supervivencia emocional, si ese amor no estaba basado en el miedo a no ser suficiente. Cada día, ella se despertaba con menos entusiasmo. Las cosas que antes la emocionaban ya no la movían. Sentía que su vida estaba siendo vivida en función del otro, y eso la desconectaba de su propia esencia. No lo decía en voz alta, pero por dentro pensaba, ¿y yo? ¿Quién piensa en mí? Sabía lo que él necesitaba, sabía cómo hacerlo sentir mejor, sabía cuándo estaba mal, cuándo tenía dudas, cuándo necesitaba compañía, pero él sabía algo de ella. Esa ausencia de reciprocidad no gritaba, no golpeaba la mesa, no rompía platos. Era una ausencia silenciosa que se infiltraba como una neblina gris entre los días, una neblina que la envolvía y la hacía sentir cada vez más sola, incluso estando acompañada. Y lo más duro, se sentía culpable por sentirse así, porque pensaba que amar era aguantar, que si él no estaba tan presente, era porque tenía otras cosas en la cabeza, que tal vez ella pedía demasiado, que tal vez no debía quejarse, pero esa culpa era un disfraz del abandono, el abandono de sí misma, porque mientras justificaba al otro, se olvidaba de sus propios límites, de sus necesidades, de sus deseos, de su derecho a ser cuidada también. No era drama, era dolor, y ese dolor acumulado en silencios y renuncias comenzó a transformarse, primero en duda, después en enojo, y finalmente en decisión, una decisión silenciosa, que no se anunciaba con palabras, pero se notaba en su energía. Ella ya no corría para responder, ya no ponía a él primero, ya no sacrificaba cada parte de sí para mantener algo que la estaba drenando. Era una exhaustión que se volvía lucidez, la lucidez de entender que una relación sin reciprocidad no es amor, es desgaste. Y cuando una mujer se cansa de estar cansada, algo muy poderoso ocurre. Empieza a recordar quién es, y esa memoria cambia todo. Y entonces ocurrió. Un día cualquiera, sin preparativos, sin anuncio, sin drama, ella no respondió. El teléfono vibró, un mensaje corto de él, tal vez uno de esos mensajes que antes ella habría respondido en segundos, con atención, con cariño, con entusiasmo, pero ese día no, no por orgullo, no por estrategia, no por jugar al desinterés, simplemente no tenía ganas. Y por primera vez escuchó esa sensación interna y no la ignoró, no se obligó a estar disponible, no sintió culpa por no responder, no se castigó por querer espacio, solo se quedó en silencio. Y ese silencio fue su primer acto de sanación. Él notó la diferencia, porque estaba acostumbrado a tenerla siempre, a que ella estuviera lista para escucharlo, para atenderlo, para animarlo, para validar su ego. Y cuando la respuesta no llegó, algo se movió dentro de él. Envió otro mensaje y otro, intentó llamar.
y por primera vez en mucho tiempo se sintió inseguro, porque por primera vez ella no estaba disponible. Lo que para ella fue apenas una pausa, para él fue un terremoto, porque su zona de confort se quebró. Ya no tenía el control, ya no podía predecirla, ya no podía confiar en su eterna presencia, y ese movimiento inesperado comenzó a revelar cosas. Él empezó a mirar hacia ella con otros ojos que ya no la daban por sentada, ojos que empezaron a preguntarse, ¿y si ya no está más aquí? Pero ella, desde su lado, no estaba pensando en eso, no estaba tratando de provocar celos, no estaba buscando una reacción, ni siquiera estaba esperando que él se diera cuenta. Lo único que estaba haciendo era escucharse, y eso, por sí solo, ya era revolucionario. Se dio cuenta de que había pasado años corriendo detrás de alguien emocionalmente ausente, que había suplicado migajas mientras ofrecía banquetes de amor, que había invertido su energía en alguien que no tenía la intención de construir con ella, y ese día, al no responder, descubrió una nueva sensación, el alivio. No cargar la conversación, no forzar una conexión, no rogar por atención, no intentar demostrar su valor, solo descansar, respirar y por fin estar consigo misma. Fue apenas un mensaje ignorado, pero en su corazón fue un grito de libertad, uno silencioso pero firme, uno que decía, no estoy para sostener lo insostenible, porque el amor no se demuestra estando siempre disponible. El amor verdadero no exige sacrificios que duelen el alma. El amor sano no requiere que te abandones a ti para mantener a otro cerca. Ese día, sin buscarlo, ella cambió la dinámica. No lo hizo para manipular, lo hizo para volver a sí misma. Y en ese gesto tan simple pero tan poderoso, empezó a recordar algo que había olvidado por mucho tiempo. Ella también importa. Él empezó a inquietarse. No entendía bien qué estaba pasando, pero algo había cambiado. No era solo que ella tardaba más en responder, era su energía, su tono, su ausencia. Una ausencia que al principio él no quiso ver, pero que ahora lo desestabilizaba. Antes, todo era simple. Él escribía cuando quería, aparecía cuando le venía bien, y sabía que del otro lado había una mujer esperando con el corazón abierto. Una mujer que lo perdonaba sin pedir explicaciones, que estaba sin importar la hora, el humor o la intención. Ahora ya no. Ella no se había ido, no había hecho una escena, no había terminado nada, pero ya no era la misma, y él lo sentía. El vacío comenzó a hacer ruido, las respuestas tardías, las ausencias sutiles, las miradas menos intensas, todo eso que antes él no valoraba, ahora lo empezaba a extrañar, porque cuando alguien está siempre, uno se olvida del privilegio que eso representa, y cuando deja de estar, uno comienza a entender el valor de su presencia. Él, que antes se sentía seguro, ahora se preguntaba si la estaba perdiendo, y esa posibilidad lo asustaba. Empezó a buscarla más, a enviar mensajes largos, a recordar cosas bonitas del pasado, a preguntar si estaba todo bien, a querer verla más seguido, a prometer cosas que antes ni siquiera consideraba, pero ya no era lo mismo, porque ella, por dentro, había cambiado de lugar, ya no vivía en la espera, ya no se alimentaba de ilusiones, ya no construía castillos en el aire con palabras vacías. Él sentía que la estaba perdiendo, pero no entendía por qué, porque en su cabeza no había hecho nada malo, y tal vez tenía razón, no hizo algo concreto, pero ese era justamente el problema. Nunca hizo lo suficiente, nunca fue realmente presente, nunca la miró con atención verdadera, nunca construyó un espacio seguro para que ella pudiera descansar emocionalmente, nunca fue hogar, y ahora que ella estaba más distante, él empezaba a correr, a decir que se había dado cuenta de muchas cosas, a prometer que cambiaría, a ofrecer lo que nunca ofreció, pero ella ya no tenía la misma sed. Lo escuchaba, sí, pero ya no con esperanza. Lo miraba, pero ya no con necesidad. Lo abrazaba, pero ya no se perdía en sus brazos, porque una vez que una mujer despierta, ya no se conforma con menos, y ese despertar, aunque silencioso, se volvió irreversible. No era venganza, no era orgullo, era claridad, y esa claridad hacía que todas las promesas tardías sonaran huecas, porque ahora, por primera vez, ella era la que decidía cuánto, cuándo y para qué estar. Y él, por fin, se dio cuenta de lo que había perdido, no solo a ella, sino a la versión de ella que lo amaba sin límites. Esa ya no existía y no iba a volver. El silencio empezó a gritar. Ese mismo silencio que antes parecía vacío, ahora tenía peso, sentido, mensaje. Porque cuando una mujer deja de hablar, muchas veces no es por falta de palabras, sino porque ya dijo todo lo que tenía que decir y no fue escuchada. Ahora, su silencio era más fuerte que cualquier reclamo. Era el eco de
todas las veces que se cayó por amor, de todas las veces que eligió la paz antes que el conflicto, de todas las veces que eligió quedarse, aunque algo dentro de ella ya quería irse. Él notaba su presencia física, pero sentía su distancia emocional. Ya no eran los mismos. Ella estaba, pero no del mismo modo. Ya no se esforzaba en agradar, ya no justificaba todo, ya no sonreía para evitar tensiones, y eso lo descolocaba, porque por primera vez él no sabía cómo alcanzarla. Ella ya no respondía a sus estrategias, ya no se derretía con las mismas frases, ya no se desarmaba con sus disculpas vacías. Él hablaba, pero ella escuchaba desde otro lugar, ya no desde la necesidad, sino desde la distancia, desde la mujer que se cansó de explicarse, desde la que ya no necesita convencer a nadie de su valor. Y en ese silencio, ella empezaba a florecer, lejos del ruido, lejos del drama, lejos de la necesidad de ser validada. Su energía había cambiado. Ahora, su presencia era un regalo, no una obligación. Ahora su amor era una elección, no un grito de auxilio. Ahora su compañía tenía límites, y él sentía cada uno de ellos como una pared que antes no existía. Intentaba romper ese muro, pero ya no encontraba la entrada, porque esa entrada era el respeto, la reciprocidad, la presencia real, y él nunca aprendió a ofrecer eso, solo sabía recibir. Ella, en cambio, aprendió a dar, pero también a detenerse, y ahora lo estaba haciendo, no por odio, no por castigo, sino por sanidad, porque entendió que había estado tan enfocada en no perderlo, que se había perdido a sí misma, y ahora quería volver a su centro, volver a su calma, volver a su esencia, y para eso necesitaba espacio, un espacio donde pudiera escucharse sin interrupciones, donde pudiera reconstruirse sin presiones, donde pudiera elegir qué partes de sí quería recuperar y cuáles dejar atrás. Y mientras él se desesperaba por volver a tenerla, ella se descubría a sí misma por primera vez en mucho tiempo, porque cuando una mujer deja de hablar, pero empieza a escucharse, ya no hay marcha atrás. Ella empezó a redescubrirse, no de golpe, no con una transformación instantánea, sino poco a poco, como quien se mira al espejo después de años y por fin se reconoce. Primero vino el silencio, después la calma, y con la calma empezó a aparecer algo que ella había olvidado: placer en su propia compañía. Volvió a caminar sola sin revisar el teléfono cada 5 minutos, volvió a leer sin interrupciones, volvió a dormir sin ansiedad, volvió a hacer planes sin pensar si a él le gustaría o no. Al principio, esos momentos parecían raros, como si estuviera haciendo algo indebido por no compartirlos, pero luego entendió, no era egoísmo, era regreso a sí misma, a su identidad, a sus gustos, a sus límites, a su paz. La mujer que había estado tan disponible para otro, ahora estaba disponible para sí. Ya no quería explicarse, ya no quería convencer a nadie de su valor, ya no buscaba ser elegida, porque ella misma ya se había elegido. Y entonces algo hermoso ocurrió. Empezó a cuidarse desde un lugar nuevo, ya no como quien se arregla para que otro la mire, sino como quien honra su cuerpo, su historia, su tiempo. Se vistió para sí, se maquilló para sí, se rió para sí. Ya no se trataba de él, ni siquiera se trataba del dolor que había quedado atrás. Ahora se trataba de ella y su renacer, y con cada paso sentía menos culpa, menos miedo, menos necesidad de aprobación. Se volvió más firme, más suave consigo misma, más clara con los demás. Aprendió a decir que no, a dejar mensajes sin responder, a cerrar puertas que antes mantenía abiertas por miedo a la soledad, porque ahora entendía que la peor soledad era la de estar con alguien y sentirse invisible. Y lo más fuerte, dejó de necesitar que él volviera, no porque lo odiara, sino porque ya no quería volver a ser la versión de sí misma que se anulaba por amor. La mujer que antes se desvivía por mantener la conexión, ahora protegía su paz con delicadeza. Esa paz no tenía precio, no la negociaría por migajas de afecto, no volvería a suplicar por un poco de atención, porque una vez que una mujer se elige, se honra, se escucha, ya no acepta menos de lo que merece. Ella entendió que el amor no debía doler, y que si para amar a alguien tenía que dejar de amarse así, entonces no era amor, era renuncia. Y renunciar a sí misma ya no estaba en sus planes. A veces, el cambio más profundo no viene de una gran decisión, sino de un gesto pequeño, una pausa, un silencio, un hoy no puedo, un esta vez no voy. Y así empezó todo. Cuando ella dejó de estar disponible, algo en su mundo interior se reorganizó. Dejó de sostener lo que se caía solo. Dejó de ser la red que atrapaba cada caída ajena. Dejó de postergar su descanso, su paz, su vida. Y fue ahí, justo ahí, cuando todo cambió.
no porque él cambiara mágicamente, no porque de repente todos empezaran a tratarla mejor, sino porque ella se miró con nuevos ojos y entendió que siempre había tenido una opción, la de elegirse, la de respetarse, la de no traicionarse por conservar vínculos que no la honraban. Cuando dejó de estar disponible no se volvió fría, se volvió consciente de su valor, de su tiempo, de su energía, de que el amor no tiene que doler ni desgastar para ser real. Y entonces empezó a elegir a quién escuchar, a quién abrirle la puerta, a quién entregarle sus espacios, su atención, su cuidado. Ya no desde la necesidad, sino desde la abundancia, desde el amor propio que aprendió a construir cuando se atrevió a no estar más donde ya no se sentía querida. Él lo notó, claro que lo notó, pero ya no era sobre él. Ya no se trataba de si volvería o no, si se daría cuenta o no. Ya no había espera, solo un presente lleno de verdad. Y esa verdad era simple pero irrenunciable. Ella no volvería a estar para quien no supo verla cuando siempre estuvo. Ahora su presencia tenía intención y su ausencia también, porque aprendió que el amor más profundo no es el que se entrega hacia afuera, sino el que se cultiva hacia adentro. Y si alguna vez se preguntan qué pasó con ella, la respuesta es clara: se encontró. Y cuando una mujer se encuentra, ya no hay marcha atrás, ni para los otros, ni para ella.